Muy bien, comenzamos la última unidad del módulo Ética de Experimentación con Animales. Y ahora vamos a ver los aspectos legales y los comités de ética en experimentación animal, según la normativa española, que, como os he dicho antes, proviene de la Directiva Europea. Hemos visto hasta ahora la justificación, la capacitación, la validez científica, los aspectos éticos específicos, y ahora vamos a ver el cumplimiento de la normativa y las autorizaciones. ¿Qué es esto? Pues, dependiendo de cómo sea mi proceso de experimentación, voy a tener que cumplir una serie de informes que me exige la autoridad competente. Si los animales vienen de un proceso de experimentación anterior o van a ir a un proceso de experimentación posterior, es decir, va a haber una reutilización, es necesario el informe del veterinario que haga una visión sobre el estado de salud del animal, de manera que permita que pase a un procedimiento posterior o que pueda ser utilizado de un procedimiento anterior. Si la severidad es grave o severa en el proceso de experimentación que yo he realizado, tendré que solicitar una evaluación retrospectiva una vez finalizado el proyecto. Es decir, tendré que volver hacia el principio del proyecto viendo todas las etapas y si realmente el daño que se le ha producido al animal ha sido el esperado, si las medidas correctoras han sido las adecuadas, etc. Si voy a trabajar con animales silvestres o en peligro de extinción, tendré que solicitar al órgano competente los permisos correspondientes para estas situaciones especiales. Y además, la Directiva Europea pide un documento que se llama RNT, Resumen Anónimo No Técnico, que será publicado para conocimiento de la población. Un documento que tiene que ser anónimo, no tiene que llevar ningún sello ni marca de la universidad o del centro de investigación donde se ha realizado, ni del grupo investigador, pero sí que dé a conocer a la población el número de animales que se utilizan, la necesidad de utilizar esos animales, qué tipo de procedimiento es en cuanto a severidad, cómo se aplican las medidas correctoras y para qué justificación tiene que yo utilice estos animales de investigación. Nos regimos en España por la normativa estatal, que es el Real Decreto 53 del 2013, que deriva de la normativa europea 2010/63. Según estas normativas, cuando yo voy a realizar un proyecto de investigación con animales, he de solicitar al Comité de Ética de mi centro que me evalúe, Comité de Ética en Experimentación Animal de mi centro, que evalúe el proyecto que yo voy a realizar y va a evaluar, como hemos visto, los aspectos éticos, metodológicos y jurídicos. Y una vez obtenido el informe favorable de este comité, entonces es cuando solicito autorización al órgano competente, que en este caso en España depende de las diferentes autonomías, y que me dará una autorización para realizar un proyecto de investigación con animales. Vamos a ver ahora, hemos hablado en el módulo anterior de que el Comité de Ética en Experimentación Animal del centro de mi universidad, de mi universidad o de mi centro de investigación, ha de evaluar los aspectos éticos, metodológicos y jurídicos. ¿Y qué es un Comité de Ética en Experimentación Animal? Vamos a ver la definición y los objetivos que tiene, cuál es su composición y cuáles son sus funciones dentro de la universidad. Es un órgano colegiado que está encargado de evaluar los aspectos éticos, metodológicos y jurídicos de todos aquellos proyectos de investigación que se vayan a realizar con animales. Además, debe velar por el cumplimiento establecido en la normativa vigente sobre protección de los animales utilizados tanto en experimentación como en docencia u otros fines científicos. Y debe estar dotado de un procedimiento normalizado de trabajo. Es decir, habrá un PNT que diga cómo actúa, cuándo tengo que solicitar evaluación, cuándo me va a responder, qué tipo de respuestas me va a dar, etc. Cómo actúa en los casos de conflicto de interés, si un evaluador es recusado en un momento determinado por un investigador, etc. Está compuesto por un mínimo de 5 vocales según la normativa. Una persona responsable en bienestar animal y cuidado de los animales, 2 personas con experiencia demostrada en las áreas de investigación y práctica docente de que se trata, es decir, en experimentación con animales, una persona con experiencia y conocimientos en bienestar de los animales, pero que no tenga relación directa ni con los proyectos ni con el centro que se evalúa.
la persona que realice las labores de apoyo técnico al comité que ejerce la tarea de secretaría del Comité de Ética en Experimentación Animal. Funciones de un comité de ética en experimentación animal. Como hemos dicho, velar porque todos aquellos procesos de experimentación que se realizan en la universidad y que implican la utilización de animales, tanto en investigación como en docencia, se realicen conforme a las normas éticas y legales establecidas, evaluar todos aquellos protocolos y protocolos de investigación que lleguen al comité, proporcionar informes que faciliten la financiación y la autorización de estos proyectos de investigación o docencia con animales. Sí que es cierto que ningún proyecto de investigación con animales podrá iniciarse si no tiene el informe favorable del Comité de Ética en Experimentación Animal. Además, el comité está para asesorar a los usuarios sobre la idoneidad de los métodos utilizados en los procesos de experimentación, poner a su disposición información sobre métodos alternativos, bienestar animal, la legislación actualizada, realizar además tareas de formación que permitan la capacitación de los propios investigadores, facilitar formularios y documentación que simplifiquen los trámites a los que obliga la ley y, por supuesto, agilizar la relación con la autoridad competente. Volvemos a ver, tengo un proyecto de animales, he obtenido el informe favorable del Comité de Ética y ahora debo solicitar evaluación y autorización al órgano competente. Si hago esto, mi proyecto de investigación obtendría un informe favorable del Comité de Ética en Experimentación Animal y sería autorizado por el órgano competente.